Hola chicos, su querida Rolela, y hoy vine a hablar sobre una consola que debería llegar a más, pero que no pudo ser. ¡Ay, qué tristeza! Y esta es la Sega Dreamcast, una consola de Sega bastante genial que al parecer no salió como se esperaba. Fue un fiasco en ventas, totalmente, tanto que Sega, al parecer, quería dar un salto enorme, pero al parecer fue tan alto que se estrelló al suelo totalmente. Ay, 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 ay. Por eso Rolela presenta la Dreamcast. Consola bonita, empecemos. No puede ser ahora quién fue el chistoso. Sega, seamos sinceros, la mayoría, por no decir todos, nunca supimos que Sega hacía consolas. Todos los asociamos por esto a los juegos y cosas así, pues quien llegó a pensar, claro, los que nacimos en estas épocas, que Sonic, antes de ser un personaje a quien explotan. En cuanta plataforma haya, antes solo estaba ligado a una sola máquina, la de sus creadores, y Sega, durante su historia, y de Kisato, que en paz descanse, fue quien impulsó consolas de Sega, y una de esas la legendaria Dreamcast. Fue de esas. Un sistema de sexta generación, lanzado para competir con los grandes, que aunque era excelente, bueno y sobre todo innovador para su época, lamentablemente, pasó factura muy pronto, porque Sega decidió descontinuarlo antes de tiempo y eso es triste. Pues Sega era una empresa que con ver su historia de consolas, de cómo ellos fueron los primeros, sí, antes de que Sony lo hiciera, antes de que la PS1 fuera la consola que le plantó cara a Nintendo, Sega, con una máquina llamada Genesis, le plantó cara a Nintendo con su Genesis y con la Dreamcast. Pretendían dar más, pero esta consola arrastró los errores de Sega, pues esta consola era buena, excelente, pero no, como usuaria de una PS2 para mí era el clásico, la PS2 mató a la consola de Sega, pues así es la industria, se gana o se pierde. Pero Sega, aquí ella misma se buscó su ruina total, se lo buscó ellos mismos, pues esta consola de Sega, que era buena y todo, lamentablemente Sega la condenó a ella misma, igual que a su empresa. Pues esta consola fue creada a último minuto. Como se cuenta, Sega, al ver que su consola llamada Saturn, si así se llama esa cosita, no sé por qué si ni se parece al planeta Saturno, al ver que estaban en números rojos, pues seamos sinceros, esos 8 o 9 millones de unidades son un fiasco total. Sí, si fuera un juego se le pasa, pero si hablamos de consolas, eso es un fiasco, pues según tuve que leerme una larga historia de que como Sega metió la pata, y no pienso contárselo para no hacerlo largo, solo diré que Sega tenía un legado bueno y bien creado, pero resulta que ellos mismos lo mataron su oportunidad de ser como Nintendo, con un historial de pésimas y muy malas decisiones, y la Dreamcast fue su, digamos, redención, su intento de decir al público, lamentamos meter la pata tantas veces, pero el problema, su consola tenía cosas que digamos fallaban. Pero esta consola fue genial, en su tiempo tenía internet, sí, ya sé que es algo común hoy en día, cuando en el pasado eso era innovador, hace 20 años, eso era así, claro hoy es común, pero Sega quería llegar temprano, tanto que introdujo a su consola un módem integrado, y si fuera una bendición, Sega iba con todo para su consola, con una campaña grande llamada It's Thinking, y si no fuera poco la consola, tenía cosas que hoy son bueno normales, pues en su época, esto tenía contenido descargable, sí, hoy es común, pero Sega lo introdujo, y si fuera poco, los ports de arcade aquí eran totalmente perfectos. Pues en el pasado el arcade era el gigante y la consola el inferior, siempre fue así, hasta que claro, llegó una Neo Geo, que sería un suicidio económico para una familia de bajos recursos, o incluso para las familias más pudientes, pero Sega con esta consola logró el basta, porque era parejo. Aquí olvídense de tiempos de cargas molestos que los porteos de CD tenían, o el más obvio sprites pequeños, recortes gráficos, y el más obvio no más recortes de contenido, que si el arcade era así, la consola debido a limitaciones era así, pero ojo, no eran malos ports, y al Dreamcast eran parejos, nada de tiempos de carga, cero compresiones, y sobre todo mutilar algo para que no explote la consola, todo bien logrado. Pues Sega decidió crear una placa arcade que sea parejo con la consola, y no era mentira, incluso había veces que ridiculizaba la placa. Aquí Soul Calibur, lo ven, Namco decidió rehacer todo para que el juego no se vea como un simplón copia y pega y demás ports buenos. Sega dijo no más tacañerías, no más todo iba bien, es más Sega tiró carcasa por la ventana para su consola, alzaron la producción pues pensaron que nada los iba a parar, hasta que de pronto para el nuevo siglo
Algo pasó, la parca, según muchos fans de Sega, la bestia negra de Sony. Sí, como usuaria de PS2, les digo, déjenla en paz, no es su culpa, fue de Sega. Sí, es verdad, la PS2 vendió más, pero así es la industria, ¿qué se le va a hacer? Pues Sega, ella misma se mató sola, ella con errores de su historia, pues según leí, Sega, al parecer cometió metidas de pata en su historia, pero la Dreamcast también pagó los platos rotos, porque la consola también Sega pecó al hacerla, pues era buena y todo la consola. Pero admitámoslo, tiene errores que si se cometerían hoy en día en la industria sería fiasco total. Aquí van. 1. Lanzarla muy pronto. Lanzar esta consola demasiado pero demasiado pronto fue un error garrafal, y no miento, pues para empezar se lanzó originalmente en Japón en 1998, si bien el tiempo fue bueno, seamos sinceros, para mí ese lanzamiento fue demasiado, pero demasiado pronto, fue sin dudarlo un error terrible, pues aunque quizás sea una idea genial, pues la consola es de sexta generación, y para empezar, en ese año, todavía la gente no pensaba en una nueva consola, todavía los usuarios no pensaban en una PS2 o una Nintendo 128. Por lo tanto fue demasiado pronto, porque si lo lanzaban digamos en enero del año 2000 o marzo de ese año, créanme que tendrían una excelente máquina más poderosa, más trabajada, pero claro, con tal de quitarse ese uñero de nombre Sega Saturno, no quedó de otra, créanme, no quedó de otra que acelerar el proceso de la consola. 2. Una pelea que acabó en demanda. Pues durante su desarrollo Sega América y Sega de Japón, que se supone son la misma empresa, siempre se peleaban, y aquí se repitió la historia, pues en vez de remar juntos e ir de la mano, decidieron sacar una mugre contienda sobre qué procesador usar, si uno americano o uno japonés, pues adivinen, la sede americana ofreció uno de 3DFX, llamado Bodoro, que permitía más potencia gráfica, como al nivel de una PC, sin embargo, Sega Japón, orgullosa de siempre y celosa de su compañero americano, adivinen quién ganó. Obvio los japoneses, y sí podían reírse en su cara de los gringos, hasta que la cosa se fue peor, pues 3DFX había hecho pública ante la prensa y toda su relación con Sega, y tras esta puñalada, por culpa de la sede japonesa, 3DFX invirtió sobre todo plata, hubo plata y no es como decirnos ya no quiero, por eso los demandaron por incumplimiento de contrato, y por culpa de eso, Sega, que quería recuperarse después de sus fallos, tuvo otro golpe financiero, perder un juicio y pagar una indemnización en vez de remar juntos, no pelearse entre ellos. 3. Online en la época equivocada. Si me dirán, pero el juego en línea era innovador en su tiempo, ¿por qué será error? ¿Acaso es error que ellos lo hagan? El problema el año era 1999, si en ese core las conexiones, como de que todavía no eran potentes, o sea eran lentas, y sobre todo caras, pues el internet de antes era lento y sobre todo caro, las conexiones costaban por minuto, por lo que los jugadores que se la pasaban horas en juegos online, seguro saldría demasiado caro, tanto fue que Sega tenía que el propio Sadaokawa, el presidente de Sega de aquel momento, usó ni más ni menos dinero de su bolsillo, él puso de su bolsillo dinero para que Sega pudiera darles a sus jugadores un año entero de conexión gratis, si él quería que la consola tuviera eso, pero vamos, casi nadie lo usaba, casi nadie tocaba esa función, el motivo era más que obvio, era lento y sobre todo caro, en esa época el internet estaba en pañales aún, por lo tanto, era imposible mantener a flote el servicio SegaNet, como le decían a su servicio en línea, era una buena idea en la época equivocada. 4. Un formato totalmente erróneo. El formato de la consola era uno exclusivo, creado por Sega, llamado GD-ROM, a un formato que según Sega, pensó porque nosotros lo creamos y vendemos a desarrolladores, o sea como no se vende en una librería o tienda de tecnología, nadie lo puede copiar, o eso pensaron, pues Sega, en su afán de seguro ser multimedia, crearon un disco de formato 1000 CD, y hago énfasis en el CD, porque eso al parecer ocasionó que la consola fuera creada sin un chip, pues las copias invadieron el mercado, y sobre todo, como no tenía protección para discos normales, resultado, las copias de Dreamcast corrían sin necesidad de un chip pirata, todo porque Sega, en vez de ser antipiratas, fueron más piratas, y si fuera poco el espacio, cuando Sony con su DVD llegó, al parecer era aplastante, porque el formato de Sega solo tenía 1,2 GB, y el de Sony tenía poderosos 4,7 GB, y esos se transformaban en 8,7 GB, cuando el juego era de doble capa total,
total, mientras que el formato de Sega, estancado en unos míseros 1,2 GB, siendo inferior de su generación y peor la fácil de piratear, en serio por hacerse los multimedia con un formato que fracasó, solo 8 míseros discos de música, que nadie quiso, y al final Sega, se tragó su orgullo. 5. La herida financiera de Sega. Sega tenía al parecer heridas financieras notables, ya no podían seguir a flote, y si fuera poco la competencia comenzó a pasar factura, y si fuera poco, todos los fracasos de Sega comenzaron a afectar a la compañía, no había de otra, no había motivo. Sega estaba herida financieramente, si no hacían algo, morían, si en serio, Sega moría, si no hacían algo para salvar a la compañía, es que era seguir con la consola, y acabar en la ruina y por desesperación ser comprados por otra empresa. Así que Sega decidió lo obvio, cortar la consola, dejarla de fabricar y de ahí acabó un legado grande. De ahí en 2001, para todos los fans de Sega, que crecieron con una Genesis o Saturno y tenían su Dreamcast, cuando en la conferencia de Sega del 2001, Sega mismo dijo, hasta aquí hemos llegado, y anunciaron que dejaran de fabricar la consola, y que encima, dejaran de fabricar consolas. Sí, Sega dijo eso, y eso de que justo para ese año, anunciaron un modelo de Dreamcast Collector DVD, consta que esto es extraído de un VHS, así que ese prototipo debe haberse quedado en una bóveda, pero Sega dejó de fabricar consolas y se dedicarían únicamente al desarrollo de juegos, o sea, que ahora Sega se pondría a desarrollar juegos para las plataformas vigentes en el mercado, pero otra consola nunca más. Sé que duele, es feito, pero era la única salida, lo único que quedaba. Sega ya estaba acabada, es más, Isao Okawa, a sus 76 años, antes de fallecer, donó $600 millones a Sega. El motivo, quería salvar a Sega, como él sabía que no le quedaba ya mucho tiempo, donó ese dinero para que Sega se salvara, así que llegó Sega. Con esto, solo me queda decir que la Dreamcast es y será una consola excelente, una consola que aunque adelantada a su tiempo y con errores, pero valía la pena, lo vale. Yo me conseguí una y vale la pena, mucho mejor que una consola moderna que hoy en día te cobra por todo y que si intentas hacerle algo lo vuelves un pisapales carísimo. Solo me queda decir gracias por todo, Sega Dreamcast. Gracias por todo. Bueno gente, hasta aquí el video sobre la Dreamcast. Den su like, comenten un comentario, digan qué les pareció. Bueno gente, chao, Rolela, se va.